Buenos días, muchas gracias por la invitación y por su presencia. Eh, Les voy a exponer principalmente lo que estamos haciendo en San Giomina en el ámbito de las remociones en masa. La Unidad de Peligro Geológico y Ordenamiento Territorial es la encargada de ver todo lo que tiene relación con remociones en masa y con respuesta sísmica de suelos dentro del Sernagiomin. Primero voy a hablar de manera general en qué son las remociones en masa y cómo se presentan en Chile, y después los proyectos que tenemos en desarrollo dentro de la unidad. Bueno, las remociones en masa dentro de la historia reciente del país habían estado un poco relegadas al olvido, si bien sistemáticamente habíamos tenido grandes eventos, por ejemplo, la quebrada de Macul el año 93 acá en Santiago, que afectó gran parte de la zona oriente. Podemos ver que en ese tiempo aún este sector era gran parte del área rural de Santiago. Son zonas que actualmente ya están completamente pobladas y construidas. También tenemos el caso de Antofagasta el año 91, donde se generaron numerosos flujos en la cordillera de la costa, ¿cierto?, que bajaron hacia el mar y se canalizaron por las quebradas. Tenemos una imagen inmediatamente posterior de estos eventos, y ya el año 96 podemos ver que nuevamente se están instalando las viviendas en la zona, y actualmente es una zona que ya está nuevamente completamente poblada por viviendas irregulares en la ciudad de Antofagasta. Si bien se han construido muchas obras de mitigación, es un trabajo que todavía está en desarrollo, que partió en los años 90, pero que es un trabajo muy largo y que tiene que ser sistemático. Y bueno, estamos acostumbrados también a este tipo de imágenes que son más comunes en la zona central del país y que se dan principalmente asociados a la construcción, la autoconstrucción en zonas de laderas de cerro. Este es el caso de Valparaíso, el año 2002, en el Cerro de la Cruz, algunos deslizamientos de menor magnitud, pero que generan afectación de viviendas, y que es un proceso donde hay que actuar de manera preventiva en la planificación del uso del territorio, porque cada vez las laderas tienen mayor presión de ocupación por parte de la población, donde se construyen terrazas y se generan taludes artificiales sin una planificación adecuada. Después se construye una vivienda y a los años después la familia va creciendo, y normalmente lo que se hace es ampliar esta terraza y desestabilizar la parte más alta de la ladera. Es algo que se da de manera recurrente y que lo teníamos asumido como país hasta que el año 2015 nos dimos cuenta que las remociones en masa podían tener una envergadura mucho mayor de la que se había dado hasta ese momento. Y bueno, vemos que con el cambio climático, tal como lo explicaba Arnoldo en la presentación anterior, vimos que estas situaciones podían ser cada vez más recurrentes. Entonces se produce un cambio de paradigma en lo que son las remociones en masa en el país, y también una nueva visión de abordarlas por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería. Bueno, para atender esta emergencia en particular, un equipo de geólogos del servicio fue a terreno, mapeó las zonas afectadas, se recomendaron zonas para instalación de campamentos, zonas para evacuación en caso de que se produjeran eventos muy cercanos donde todavía estuviera
el área inestable, mucho material disponible para volver a ser removilizado y zonas de acopio para disponer del material que había sido acumulado, ¿cierto? Y que tenía que ser removido de las zonas de depositación. Bueno, brevemente, las remociones más comunes en Chile son las caídas de rocas, los deslizamientos. Tenemos acá el caso del Cerro de Visadero, acá en San José de Maipo, y los flujos. Los flujos son dentro de todos los tipos, hay por supuesto muchos más tipos de remociones en masa, pero estos son los más frecuentes en Chile, y dentro de ellos los flujos son los que abarcan mayor área. Si bien pueden tener distintos tipos de magnitud y comprometer volúmenes de material muy distintos, muy diversos, los depósitos de este tipo de fenómenos pueden alcanzar muchos kilómetros de distancia, como lo que se vio en Atacama el 2015. Y bueno, en ese momento nosotros teníamos mapeado lo que se ve en color amarillo en esta imagen. Estas son las zonas que actualmente disponen de información de mapas de peligro por remoción en masa a nivel nacional, de lo que está publicado dentro de Cernagiamin, y podemos ver que no alcanza a ser el 10% del territorio nacional. O sea, hay mucha tarea por hacer en este sentido. Si bien hemos seguido avanzando, lo que estamos trabajando actualmente es desarrollar una metodología que estamos terminando ahora. Perdón. Estamos terminando el mapa de susceptibilidad a remociones en masa en la zona norte de Coquimbo, la parte norte de Coquimbo, con una metodología que esperamos replicar en el resto del país para tener este mapa a nivel nacional que nos permite identificar las zonas críticas, que es lo que siempre nos pide ONEMI. Bueno, frente a este pronóstico de precipitaciones, ¿cuál es la posibilidad de que se activen qué quebradas son las más críticas? ¿Dónde podemos tener eventos de remoción en masa? Y la verdad es que como servicio en este minuto no tenemos esa respuesta, pero esperamos lograrla en el corto plazo. Actualmente estamos trabajando también en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio y en un proyecto de diseño de monitoreo de aluviones donde estamos analizando 3 casos piloto, uno en el río Las Minas en Punta Arenas. El río Las Minas tiene deslizamientos en la parte alta de la cabecera y cuando ocurren estos eventos se embalsa el río y se producen inundaciones de gran magnitud que destruyen la ciudad de Punta Arenas. Bueno, Copiapó, la cuenca del río Copiapó, también estamos diseñando un sistema de monitoreo que nos permita dar una alerta cuando se producen las precipitaciones en alta cordillera y empieza a bajar, poder dar una alerta con un tiempo prudente de anticipación que permita tomar las acciones correspondientes. Y un proyecto en el estero San Alfonso, en la cuenca de San José de Maipo, también para el diseño de un sistema de monitoreo. Bueno, otro trabajo que también desarrollamos y está disponible en la página web de Cernagiamin es un catálogo de remociones en masa a nivel nacional que se hizo en base a los informes que Cernagiamin había levantado históricamente. No significa que estén acá todos los puntos donde han ocurrido eventos a nivel nacional. Lo que nosotros queremos es justamente completar este catálogo con la información que esté disponible en otros estudios, en prensa, y para eso vamos a disponer un repositorio donde se nos pueda hacer llegar esa información, pero por el momento lo que uno puede ver es asociado a cada punto, bueno, la información del evento que desencadenó la remoción en masa, o sea, principalmente precipitaciones o si fue activada por un sismo. Y lo más destacado es que se puede descargar el informe desde el cual se obtuvo la información. Aquí están clasificados como caídas, deslizamientos y flujos. Permiso. Es que tengo que darle el pase a mi colega que va a hablar de volcanes, entonces me dieron 10 minutos nomás.
Bueno, y otro trabajo que estamos haciendo en San José de Maipo también para priorizar las cuencas, las subcuencas críticas, es identificar los permisos de edificación. En color verde se pueden ver los permisos de edificación y viviendas dentro de la cuenca, y en color rojo están los abanicos aluviales, que son los depósitos que van quedando de los flujos que se generan en estas subcuencas. Aquí se mapearon las cuencas que habían sido activadas en los últimos eventos del 2017-2015. Y bueno, con eso se está trabajando con la Municipalidad de San José de Maipo y con ONEMI en planes de simulacro de evacuación frente a pronósticos o alertas de precipitaciones intensas. Y este también es un informativo que se hizo en conjunto con ONEMI y en la mesa de remociones en masa donde participamos para difundir y prevenir a la población y en particular a las comunidades que viven en zonas expuestas a este tipo de fenómenos. Bueno, muchas gracias. Y ahora le voy a dar el pase a Rodrigo Calderón. Él es geógrafo de la Universidad Católica, trabaja en Sernajemín desde el año 2011 en la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. Bueno, adelante. Buenos días, o buenas tardes, parece, pasamos la hora de las 12. Bueno, mi nombre es Rodrigo Calderón, soy geógrafo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. He estado trabajando ahí desde hace tiernos 7 años y me he impregnado de algunas emergencias, con lo cual quisiera darles una pequeña pincelada acerca de lo que es la evaluación y la vigilancia de los peligros volcánicos en Chile, con 2 partes fundamentalmente, que es un overview, una vista general del volcanismo en Chile y la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que es lo que hemos hecho desde que se creó y por qué nace. Primero que todo, podemos decir que tenemos un montón de volcanes, que son alrededor de 90 volcanes, que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en áreas de influencia del volcanismo, considerando un área de 50 kilómetros alrededor de cada uno de los volcanes activos, y un 35% es susceptible de recibir ceniza volcánica. Y desde el siglo XVI se han documentado más de 400 eventos volcánicos y alrededor de 500 víctimas fatales en los últimos 200 años. Es decir, como ya todos podíamos intuir, estamos en una zona volcánica alta a nivel mundial. De hecho, somos superados por Indonesia y Estados Unidos en cuanto a la cantidad de volcanes activos, con 200 más o menos Indonesia y Estados Unidos con 150, por ahí. Se estima que en Chile ocurre una erupción significativa cada 8 o 10 años. Aquí tenemos algunos ejemplos de las erupciones más importantes que han habido en el último tiempo, la que algunos de ustedes pueden recordar, muchos podrán recordar, partiendo por el Hudson, digamos, en 91, que tuvo un volumen significativo, casi de 5 kilómetros cúbicos que se liberaron a la atmósfera. El Chaitén del 2008, que finalmente va a ser la catapulta para que nos pongamos las pilas en cuanto al monitoreo y la vigilancia de los volcanes. El Cordón Caulle, que fue nuestra primera prueba, digamos, como Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que tuvo 1 kilómetro cúbico de eyección de material a la atmósfera. Calbuco, que probablemente todos recuerden porque no tuvo muchos precursores, solo 1 hora antes hubieron señales acerca de que algo estaba pasando. Esto nos puso a prueba, digamos, y nos puso en jaque, en realidad. Y el Lascar 93, por ejemplo, también, que también hizo erupción en el norte de Chile. El Villarrica 2015, que fue una erupción pequeña, y es de las típicas que hace el volcán Villarrica, pero que también nos tomó un poco por sorpresa, en el sentido de mejorar el tema de la coordinación con ONEMI. Y el Lonquimay en 1989, que también hizo erupción. Actualmente tenemos una erupción en curso. O sea, tenemos una alerta naranja que habla del complejo volcánico Nevado de Chillán, que en el 2016 partió un ciclo eruptivo donde, no sé si saben, pero el complejo volcánico es un conjunto de varios volcanes pequeños y varios cráteres. El 2016 pasó que aumentó la actividad volcánica y de esos varios cráteres que habían se empezaron a unir.
para crear un nuevo vent. Vent le decimos al punto donde sale material. Esto pasó en 2016, se ha ido desarrollando hasta que se creó un gran cráter que se denominó el cráter Nicanor, en honor a Nicanor Parra, que es del sector, y luego salió un domo, que es lo que está actualmente, está ahora creciendo a una tasa eruptiva de 0,015 metros cúbicos por segundo. Eso en realidad es muy bajo y al parecer esto ya lo había hecho antes. En fin. La mayor erupción histórica en tiempos históricos es del Kisapu en 1932, que tuvo 10 kilómetros cúbicos. Si se fijan, todas estas no alcanzan a ser lo que hizo el Kisapu, lo que eyectó el Kisapu, y hoy en día todavía podemos encontrar tefra alrededor de la zona, que es más bien fácil de obtener. Esta erupción fue grande, fue muy grande a nivel sudamericano sobre todo. Así que tenemos el terremoto más grande registrado en tiempo histórico y tenemos la erupción histórica en tiempos históricos más grande de Sudamérica. Como ven, es un asunto importante lo del volcanismo y en algún momento tuvimos que poner las pilas. ¿Qué pasó? En el 2008, en la erupción volcán Chaitén, en mayo del 2008, fue la erupción del volcán Chaitén, donde también se creó un domo. Este domo, a diferencia de lo que está pasando hoy en el complejo volcánico Nevado de Chillán, es un domo que crecía a una tasa eruptiva que llegó a alcanzar los 30 metros cúbicos por segundo. Es decir, el Nevado de Chillán, 0,015 metros cúbicos por segundo, y este alcanzó los 30 metros cúbicos por segundo. Es decir, esta cuestión nos tomó por sorpresa porque no teníamos monitoreo y creció una cosa gigante que además eyectó una gran cantidad de material a la atmósfera que dio la vuelta al mundo y luego de esta erupción, un par de días después, vinculado a lo que decía el director de la Dirección Meteorológica, que con las lluvias se crea un lahar secundario, el cual, claro, por el movimiento de la lluvia, se crea un aluvión volcánico. Aquí la ciudad había crecido de tal manera que se modificó el curso del cauce. Y la naturaleza nos dijo, no, y la naturaleza gana y pasó por la mitad del pueblo. Afortunadamente se había evacuado el pueblo previamente, y lo cual pudo salvar muchas vidas. No se registran muertes por esta erupción, excepto por un paro cardíaco, creo que la evacuación, que sería como una indirecta, digamos, una muerte indirecta del volcanismo. ¿Qué pasó? En ese tiempo la presidenta en terreno dijo, vamos a inyectar recursos para que se cree un organismo, un departamento que se encargue de la vigilancia de volcanes. Con eso se crea la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y se empiezan a instalar una red de monitoreo robusta, multiparamétrica, basado en los estándares internacionales. Esta es una figurita que no es nuestra, sí, es de la USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, donde más o menos indica todos los instrumentos que se usan para una estación de monitoreo. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se instalan, y aquí una foto, una imagen de la temperatura del domo del Nevado de Chillán, donde pueden ver que la mayor temperatura está en esta fisura, que finalmente es donde sale el material. No es un punto, sino que es más bien una fisura. Actualmente tenemos un edificio que es del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que se llama OBDAS, con un edificio grande, digamos, con alta tecnología. Se invirtió harto dinero en esta infraestructura, harta ferretería acá, estas pantallas donde se pueden ver varios volcanes al mismo tiempo, y al mismo tiempo se instalaron estaciones de vigilancia, que son hasta el momento 292, más 135 de transmisión de datos, que constan de repetidoras, nodos informáticos, cosas que pueda llegar la información al observatorio mismo. En total son 427 estaciones. Al mismo tiempo que se crea la red, como tenemos tantos volcanes, tuvimos que decidir por dónde partir, dónde enfocar los esfuerzos. No se puede gastar dinero a tontas y a locas. ¿Qué pasó? Hicimos un ranking basado también en una metodología del Servicio Geológico de Estados Unidos, la USGS, adaptándolo al caso chileno, donde se crea un ranking de peligrosidad volcánica, que en realidad es un ranking de riesgo volcánico específico, porque también considera la cantidad de población, la cercanía de la infraestructura crítica que estaba cerca. Con esta lista tenemos los primeros 15 volcanes, y aquí están
en resumida, las estaciones que están, o con los tipos de instrumentos que están, de los cuales 10, o sea, claro, 10, estos han hecho erupción los últimos 10 años. Así que más o menos andábamos bien con la lista. Y aquí los pueden ver cómo se distribuyen. Desde este ranking, desde el 16 al 30, tenemos este resumen de instrumentos, cómo se distribuyen. Y de estos volcanes, 6 han hecho erupción, tienen una erupción histórica en los últimos 200 años. Del 31 al 45 tenemos una red más básica, digamos, de monitoreo, y también por la cercanía de estas estaciones se pueden monitorear otros que no están dentro de la lista de los primeros 45. Eso es lo que actualmente tenemos hoy. ¿Cómo nos relacionamos con ONEMI y con la sociedad? Nosotros tenemos un sistema de niveles de alerta que van desde el verde al rojo. Este es un nivel de alerta técnico que se diferencia de la protección civil porque tiene otro campo, digamos, un nivel que es de naranja. A nosotros nos sirve mucho, debido a que si pasar de amarilla a roja directamente es complicado, digamos, porque siempre hay estados intermedios y cada volcán es distinto a otro. Entonces, esta alerta naranja nos sirve mucho a nosotros técnicamente. Esto de repente presenta confusión debido a los colores también que tiene el sistema de protección civil. Desde que se crea la red, desde el 2009 al 2018, han existido todos estos cambios de alerta en años, aquí va del 2008 al 2018, y como pueden ver, los volcanes que están en el centro del país son los que presentan más cambios de alerta, es decir, al mismo tiempo tienen mayor actividad. Acá tenemos un gap, que es un desafío, porque si bien estos volcanes están bajo en el ranking, no sabemos muy bien qué pasa acá. En realidad, la ciencia ha avanzado poco en esta zona porque es difícil de estudiar, digamos, por los glaciares, por el clima. Entonces, aquí tenemos un desafío más grande que es saber un poco más qué pasa con este sector de Magallanes. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos mapas de peligro volcánico. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? Es representación cartográfica de las probables zonas que se podrían ser afectadas por procesos volcánicos. ¿Cómo se hace? Se establece la historia geológica, se hacen estudios de dataciones y la magnitud, recurrencia, el alto de columna que se pueden definir a través de la geología misma, desde el trabajo de campo. ¿Y para qué sirve? Es servir de fundamento para una adecuada gestión de riesgo. La clave, como les decía, son las observaciones. Por ejemplo, este es del volcán Hudson, donde se hicieron algunas mediciones, no vamos a entrar en detalles, pero sí, este es uno de los volcanes más activos de los Andes del Sur y que fue la erupción más grande del Holoceno. Estamos hablando de los 10.000, 11.000 años, que en tiempo geológico es recién, es como ayer. Aquí hay un ejemplo de un mapa de peligro volcánico del grupo volcánico Querrán los Venados, que va a ser publicado este año, al final de este año, donde pueden ver que es un campo volcánico, es verdad, aquí hay un error, un campo volcánico, donde podría salir un volcancito pequeño en cualquier parte, digamos. Entonces por eso es tan grande el área, ¿sí? Y estos son los mapas de emergencias que van acompañando un reporte de actividad. Por ejemplo, este es del Nevado de Chillán, desde ayer, donde pueden ver que podemos un escenario de mayor probabilidad, que este es el más rojo, un escenario de menor probabilidad, que está ahí combinando distintos procesos volcánicos. Estamos hablando de flujos piroclásticos, lahares, etc. Y la caída de ceniza. Esta es la proyección de por dónde iría la ceniza en las próximas 24 horas, es decir, hoy. Esto podría pasar si hay una explosión en el Chillán. Y aquí determinamos que las zonas que fueron afectadas por las explosiones del 13 al 15 de julio pasado, que han afectado alrededor de 1 kilómetro. Y nuestra zona que consideramos como escenario de mayor probabilidad de zona susceptible de ser afectada alcanza los 3 kilómetros. También hacemos actividades de divulgación, hemos hecho ferias de los volcanes, donde hemos incluido a la comunidad en cuanto para que conozcan un poco más de los volcanes. Esta se hizo en Pucón, Coñaripe, esta se hizo en Chaitén este año, pretendemos hacer más en el futuro. Aquí podemos tener
unas fotos de capacitaciones que se han hecho a guías turísticos, docentes, guías y brigadistas. También a los niños hemos dirigido esfuerzos. Hemos tenido material audiovisual. En el Día del Patrimonio trabajamos con ONEMI para la presentación del volcanismo y algunas muestras que hemos sacado acerca de algunos volcanes. Y esto es lo que tenemos hoy. Estos son nuestros volcanes monitoreados en rojo, y aquí lo combinamos con la densidad de población para que se pueda ver que hemos tratado de enfocarnos en los volcanes más peligrosos y que lamentablemente también se combinan con los lugares donde hay más población. Muchas gracias por su atención.